Partidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. Balbus Maximus Rubicanus, ¿estás vivo? Bueno, parcialmente. En proceso. Parcialmente. ¿Cómo te sientes? Sí, intenso. Tienes los espejuelos un poquito trepados. Sí, intenso. Pero aquí estoy. ¿Pero qué tenía? Que no tenía. Pero sí, aquí estoy. Pero me dijeron que tú nunca te enfermas. No, nunca. Me dio dengue cuando era chiquito, pero fuera de eso. Y fuera de eso, a ti nunca te da monga, no te da... ¿No te dio COVID? Quizás me dio y no lo sentí. Así que esto tuvo que ser una plaga mutante. Algo pasó, pero esto ha estado... Yo culpo a Ángela. Yo tengo una sospechosa que también estaba enferma para esos días y que fuimos a su casa. Ah. Y no es Ángela. No, empieza con A también. Estaba todo... Sí. ¿Pudiste catch up en TV? No. Hubo un momento que no podía ni abrir los ojos. Yo estaba ahí como que... Bueno, yo me friqué un poco cuando yo te llamé y tú estabas sin voz. Y yo, diablo, Balbino no puede hablar. Si se ciega, se muere. No, yo pensé que me iba a caer ciego. Yo no estaba bien ciego, sordo. No, ya, o sea, fue bien... O sea, fue el lunes, ya estaba como el domingo mal y después traté de mantener el pace, pero no. No, te digo Pero nada, te recuperaste. Muy importante. Estamos grabando sábado 10:37 de la noche. Esa es la lealtad que le tenemos a todos ustedes. Balbus aquí está... Yo creo que se metió el EpiPen justo antes de entrar para poder... No, ya estoy bien. Para poder redactar. Y en términos de la semana pasada, pues obviamente les pido disculpas, pero en la familia tenemos una persona muy enfermita y que mi mamá es la que cuida principalmente, pero me tocó a mí relevar unos cuantos días y ya viernes yo no estaba para estar grabando ni sábado ni nada, así que mis sinceras disculpas, pero hay veces que uno no puede sobreponerse a los eventos. Y hablando de sobreponerse a los eventos, hoy creo que muchos tuvimos, después de cierta edad, señores, usted se levanta para ir al baño. Bueno, o sí, eso o un ruido de estos así estruendoso. Exacto, la perra o el gato de momento se salió volando por mitad del apartamento. Pues muchos de nosotros, después de los 35 años, tuvimos nuestra visita mañanera al trono de porcelana y ahí descubrimos todos que Estados Unidos había comenzado en conjunto con Israel un ataque bélico, un ataque kinético, que esa es la palabra ahora, todo es kinético. Yo me enteré porque tenemos un amigo que está en proceso de, ¿verdad? De cuidar a su hijo y qué sé yo, en los momentos de nacimiento. Ajá. Y yo estaba así, medio dormido, y voy al baño y veo el mensaje como que me acabo de enterar, así, o sea, estoy como que me acabo de enterar de esto, ¿what? Y yo abro Twitter y es como que ¿Viste el video de Imperator? lo vi. De hecho, me mandó el video como que, mira, es impresionante. Pues obviamente lo que estamos refiriéndonos es al ataque al comienzo, ¿verdad? De una ola de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el régimen iraní. Por lo menos de lo que hemos visto en el día de hoy, están o tratando o han hasta cierto punto exitosamente descabezado por lo menos la plana mayor del régimen. El ayatollah, ya el gobierno de Irán ha reconocido que fue
eliminado por un bombardeo preciso. Aparentemente, ¿verdad? Los rumores o los reportajes que han salido es que lo cogieron en medio de una reunión con ciertos miembros de la esfera y después creo que se han limpiado como 2 o 3 veces al Commander in Chief de las fuerzas de defensa. Cada vez que nombran, era como lo hacían antes, que no había un trabajo más arriesgado que ser el número 2 de Al Qaeda. Exacto, sí. Y obviamente para continuar, Irán también ha dado su respuesta atacando varios lugares alrededor del Medio Oriente, entiéndase no solamente Israel, sino que también bases militares de los Estados Unidos alrededor del Medio Oriente. También le han dado, creo que se han volado unos cuantos hoteles en Dubái. Bueno, por lo menos lo han impactado. De que haya sido algo más, pues no parece hasta ahora. Bueno, no sé si los derrumbaron, pero si le vuelan 3 pisos a un hotel, pues ese hotel no creo que va a estar operando por No, pero hay que decirte que hasta ahora lo que pareciera ser más drones, que tienen un contenido explosivo más pequeño. O sea, que el daño fue real, pero no es... Sí, no fue un cruise missile o algo así. Pero la realidad es que no sabemos y en esa línea similar a lo que siempre he dicho, ¿verdad? Desde que pasó la invasión de Rusia a Ucrania, uno tiene que tener mucho cuidado porque hay propaganda que se está diseminando en las redes de parte y parte, ¿verdad? Y lo vimos, por ejemplo, con lo de Maduro, que en un momento había unos videos que todo el mundo decía, mira, están celebrando, y después salió que había sido inteligencia artificial o que sea. Así que hay que tener cierto cuidado con lo que uno saca de las redes, pero ciertamente estamos todos monitoreando la situación. Muchos expertos en Irán ahora. Muchos expertos en Irán. De hecho, este miércoles a la trinchera va a regresar Tonitas. Ah, muy bien. Nieto regresa. Vamos a grabar sobre monitorear la situación. De hecho, la última vez que vino, que fue el año pasado, fue cuando se dio el ataque de Estados Unidos, que fue el drive-by, básicamente, del Imperator sobre... Oye, ahora tienes Venezuela también para discutir, así que tienes dos... Tenemos Venezuela también y ya Tonitas discutió con los muchachos de Puestos para el Problema el asunto en México también que ahí también hubo otro revolú porque se limpiaron a un jefe de cartel. Pero ya, si lo quieren escuchar, lo pueden escuchar allá. Yo creo que todavía va a estar se van a estar desarrollando muchas cosas, pero podemos quizás dar unas impresiones iniciales. Balbus, ¿qué te ha parecido a ti el asunto? Yo creo que es muy temprano para llegar a conclusiones precisas, pero sin duda alguna ser enemigo de Estados Unidos se ha convertido en algo bien peligroso para tu salud. y pues... Sí, eso es como ser enemigo de Putin en Rusia. Sin querer te caes por la ventana después de accidentalmente pegarte 5 tiros en el pecho. Sí, y tu familia muere en un accidente, accidentalmente se ahogan con monóxido de carbono en un espacio abierto. Yo pienso que la situación de Irán es otro ejemplo de la política de Trump de personalizar los conflictos y decir, pues yo mato a este, y si yo mato a ese, pues todo el mundo se alinea. Creo que eso es una política que depende de que hayan personas racionales en las cadenas de mando, que en Venezuela pues tuvo la suerte de que pues encontraron una persona más o menos racional. No sé si en la estructura de mando de Irán, dado, ¿verdad? Si colapsa la parte eclesiástica del gobierno, si quien lo sustituye esa parte eclesiástica es la fuerza militar, pues hasta qué punto estos militares van a ser gente práctica o gente idealista / fanática. Y yo creo que ahí es donde se la van a jugar porque definitivamente esto de estar cambiando regímenes, podemos celebrar mucho que se caiga el ayatollah o Maduro, etcétera, pero sin duda pues cada uno de estos descabezamientos requiere un nivel de atención y cuidado de Estados Unidos de manejar la transición, y a veces pienso que Estados Unidos está abriendo muchos flancos a la vez.
y que debería enfocarse quizás en el tema de Venezuela más que en el tema de Irán. Pero ellos tendrán sus razones que creo que pasarán meses antes de que nosotros podamos realmente saber qué motivó a que fuera ahora específicamente esto. Porque no me parecía que hace un mes nadie pensaba que esto iba a pasar ahora. Yo creo que algo debe haber ocurrido, alguna vulnerabilidad, alguna inteligencia de parte de Israel o de Estados Unidos que los hizo pensarle que tenían que actuar. Mucha casualidad. El gobierno de Israel, a través de portavoces no portavoces, pero figuras en los medios que tienen relación, obviamente, sino de trabajo, tienen gente de fuente. Rápido cuando comienzan los ataques, empiezan a soltar la línea de que esto había sido planificado hace meses, de que incluso la fecha se sabía hace mucho tiempo. He estado escuchando, ¿verdad? Varias fuentes, varios reportajes o comentarios. Por ejemplo, mi dieta inicial fue Breaking Points, que es un programa obviamente que estaba totalmente en contra de la acción. Y después vi The Free Press, que lo único que le falta es amarrarse al misil para estar seguro que llegue bien, ¿verdad? Los neocons. Que es el aparato que montó Barry Weiss antes de que entrara ahora con CBS y el grupo de Ellison y toda esa vaina. Y había una persona que se me olvida el nombre, pero razonablemente decía, ojo, ¿verdad? Porque si hay un incentivo con crear la apariencia de que entrar en discusiones diplomáticas, hay un incentivo para Israel. Crear la apariencia que entrar en discusiones diplomáticas con Estados Unidos puede ser un fool's errand. O que de alguna manera estás cayendo en algún tipo de trampa o algún tipo de ruse, como le decía pero como dijo una vez Álvarez Guedes en uno de sus chistes, mientras los árabes le orinen la Coca-Cola al israelí, los israelíes van a cagarle los zapatos a los Sí, árabes. no, por eso digo, a la misma vez, oye, a la misma vez hay que reconocer lo siguiente. Hace unos meses el presidente puso un red line, que fue cuando dijo que el gobierno iraní tenía que parar. No más armas nucleares. No, olvídate de armas nucleares. Cuando dijo que tenía que parar de asesinar o de reprimir También, sí. a las protestas y usar fuerza letal para reprimir las protestas, el gobierno de Israel le dijo gracias por la sugerencia y después procedió a matar a como 30,000 personas que se sepa hasta el día de hoy, ¿verdad? En ese momento Estados Unidos no tenía las fuerzas disponibles en el Medio Oriente para hacer un ataque y después por el último mes lo que hemos estado viendo es que pues estaban moviendo toda la fuerza hacia allá, se estaban sacando personal poco a poco de las bases en el área. Ayer por la noche, según algunos reportajes en Israel, ya estaban diciendo a todo el mundo meterse en los bunkers. Ellos sabían que iba a pasar, pero no. Yo pienso que la reunión que hubo en específico, que por lo que leí en unos clippings, se estima que pusieron 30 bombas allí encima del ayatollah. Eso no pasa todos los días. Esta gente son muchos, no se reúnen. O sea, este tipo de gobierno en un país tan grande no tiene reuniones de gabinete todo el tiempo. O sea, y menos un ayatollah de 90 años. Aquí hubo una ventana que se abrió, sabían que podía ocurrir en cualquier momento y Israel pues decidió utilizarla, ¿no? Pero es curioso que Estados Unidos enfoca sus ataques en algunas áreas, mientras que Israel dice, no, yo soy el que hace el trabajo político, no, yo soy el malo. Israel va y mata a todos, mata gente. Estados Unidos se enfoca más en los blancos duros, por decirlo así, las defensas aéreas, los almacenes de armamento. Hay una división de labores bien interesante ahí. Bueno, hasta Trump había una doctrina de Estados Unidos de no asesinar líderes. Bueno, eso viene de tiempos de... Y Trump es el primero que vamos a decir que la rompe, entre comillas,
o por lo menos abiertamente la rompe cuando, ¿cómo que se llamaba el general? Soleimani. Soleimani era que se lo limpió en Irak. Bueno, el origen de esa doctrina viene de Lyndon Johnson. Shot. Espera, de verdad. Salud. Porque cuando muere, antes de, recordemos que Estados Unidos tiene un sistema de inteligencia primitivo hasta la Segunda Guerra Mundial. Y entonces la Segunda Guerra Mundial, pues, dado que Hitler, pues, era una figura demónica, pues todo el mundo empieza a decir, oye, ¿y si matamos a Hitler? Y empieza una serie de exploración sobre la idea de matar a Hitler, etcétera, que se transmite a el uso de fuerza y sobre todo la administración Eisenhower, se transmuta en vamos a dar golpes de Estado. Y ocurre lo de Guatemala, Jacob Arbenz, ocurre en Irán también, el golpe de Estado en Irán en el 53 o 54. ¿Cuándo es Chile? A eso voy. Entonces, en el 60, Patrice Lumumba, también lo queríamos, si lo estoy pronunciando bien, uno de los presidentes, creo que del Congo, el gobierno de Eisenhower ordena su asesinato. Y entonces Kennedy, pues, decide utilizar estas herramientas para matar a Castro, sobre todo luego del fracaso de Valle de Cochino. Sí, que hay que son los cuentos del cigarro que explotaba, toda la cuestión. El bolígrafo, etc. De hecho, cuando matan a Kennedy, uno de los empleados de la CIA está reuniéndose en París con con Rolando Cubela, que era uno de los aliados de Castro, para darle un bolígrafo a envenenar a Castro. O sea que, y cuando tan pronto matan a Kennedy, todo el mundo dice, como que mejor vamos a darle... Vamos a pichar la vaina ya. Y entonces, por los vínculos que habían entre Oswald y Castro, y porque él visitó la embajada soviética, visita la embajada cubana, era un admirador de Castro, etc., Lyndon Johnson toma una decisión, por un lado pública, de crear el Warren Commission para investigar el crimen, y nombran en el Warren Commission al exdirector de la CIA que Kennedy votó, que John Kennedy vota, pero que Robert Kennedy es quien solicita que pongan al exdirector de la CIA allí, porque él quiere evitar que se discuta cualquier rol o presión que hubiera ejercido o su gestión que hubiera ejercido el gobierno de Castro, o peso que hubiera tenido en la decisión de Oswald de matar a Kennedy. Y entonces Johnson toma la decisión de, esto es muy peligroso. O sea, esto de estar... limpiándose de jefe de Estado. No mataron a Kennedy aquí. O sea, como que... Y Johnson muere, de hecho, y en sus últimas entrevistas insinúa de que hay cosas que nunca se van a saber. Porque él mismo dice, no, yo estoy seguro que no hay un... privadamente comunicado, ¿verdad, gente? Como que yo estoy seguro que no hay un file ahí que dice Castro ordena matar a Kennedy. No lo existe. Pero se dio cuenta de que estaba jugando con fuego. Entonces, en los años 70... del lado de Nixon, hay una grabación que es él con el jefe de la CIA. Sí. Y en un momento él le dice, I know what happened to Jack, que es John F. Kennedy, y que el jefe de la CIA se queda callado. Entonces, eso siempre se ha leído como que fue la CIA. Hay otros lados que dicen, no, le está diciendo, haciendo alusión a lo que tú acabas de describir, de que, vamos a decir, el secreto de dónde venía. Si empezamos a jascar por qué murió Kennedy... Vamos a encontrar bien dónde es que está la... Y que él sabía. Bueno, definitivamente, luego de los 70, cuando explotan todas estas cosas de Watergate, etc., pues recordemos, Watergate ocurre en el 72. Nixon ya en agosto del 74 renuncia. O sea, pasan 2 años. Y hay vistas públicas. Entonces, después de eso empiezan todas estas vistas del Congreso de qué otras cosas descubrir. Y pues como el Congreso es demócrata, pues muchas de las cosas de Kennedy medio las amapuchan. Porque el hermano del tipo es senador, o sea, Ted Kennedy, vamos a hablar mucho de eso. Todavía había una noción de decoro. No sé si ya había tanto... Ese Ford, que es presidente, también había estado en el Warren Commission. Eso poca gente lo recuerda. Así que Ford tenía cierta idea de lo que había pasado y nombra al Rockefeller Commission, que Nelson Rockefeller era su vicepresidente, para investigarlo del lado del Ejecutivo. Y entonces, como parte de la investigación de hacer unas reformas a la inteligencia, se sale el tema de Allende. Porque los grupos que habían, como parte de la investigación sobre Watergate, pues
Ustedes han escuchado la famosa frase follow the money. Pues follow the money no es como que no es un poema. Es que literalmente, o sea, no es un slogan. Es que literalmente el dinero que tienen los burglars del Watergate se vincula a unas transacciones de donativos a la campaña de Nixon, donativos ilegales a la campaña de Nixon. Por ejemplo, la Asociación de Ganaderos de Estados Unidos le metió un soborno bien heavy a Nixon. Y entonces, pues después el secretario del Tesoro dice, oye, yo fui el que los cabildeé, déjame una propinita. Coge como, creo que eran 50,000 pesos, se lo mete en el bolsillo y flochea el bloquecito. Sí, sí. Otro weird fact, ese tipo es Connally, el del Magic Bullet, él también es herido en la muerte de Kennedy. Era director de campaña de Lyndon Johnson, se medio pelea con Lyndon Johnson, se convierte en gobernador de Texas, le meten el tiro con Kennedy y se hace republicano, ¿no? Y se hace único. O sea que esto es un mundo relativamente pequeño y todos estos tipos estaban traqueteando. Y lo de Allende se interpreta como resultado de presión de grupos de interés económico de Estados Unidos. Así que entonces, pues, no solamente es que estás dando golpes de Estado, es que estás dando golpes de Estado para proteger intereses económicos de capital, de grandes compañías. Y ahí se aprueban las leyes Anti-Corruption Act, sí. Federal Anti-Corruption Act. Un montón de leyes para evitar este tipo de intervención. Y Ford firmó una orden ejecutiva diciendo no más executive actions, no vamos a matar más presidentes. Pero, famosamente, de una manera famosa, los israelíes nunca han tenido esa doctrina y siempre han dicho a todo el mundo, esa doctrina no es mía. Pero ahora que trae a Israel, quiero también sumar que esa doctrina, aunque ha estado en ley, ¿verdad? De ley para la rama ejecutiva, cuando Saddam Hussein en la Segunda Guerra de Irak comienza, Estados Unidos hace lo que llaman un decapitation strike y trata de matar a Hussein en la primera semana. Y a los hijos. Dato curioso, Saddam Hussein trató de matar al papá de Bush. Y no olvidemos... Lo cual nos lleva a un excelente skit de Dave Chappelle. Y no olvidemos que se sospechaba que el gobierno iraní había ordenado tratar de matar a Donald Trump durante su campaña. O sea, a veces yo leo a gente diciendo, oye, ¿por qué Trump el primer cuatrenio era tan antiguerra y dejaba pasar todas las cosas y de repente en el segundo cuatrenio está bombardeando y disparando a todo el mundo? Es como que, sí, mano, porque lo trataron de matar. Bueno, yo creo que hay, y eso explica también, por ejemplo, Trump siempre como político y como figura pública en general ha tenido un verbo bien agresivo. Las acciones, vamos a decir, más allá del verbo, pues eran limitadas. Creo que la gente a veces menosprecia que cuando una persona entra a la política a un nivel relativamente alto, bien rápido, no está acostumbrada al jueguito de vamos a tratar de meternos presos, vamos a tratar de arruinarnos uno al otro. Y no lo ven como gamesmanship, ¿verdad? Es como que me quieres tratar de... Y quieren meter preso a mi hijo y toda la cuestión. Sí, y así hay gente que lo trata bien livianamente y entonces te tratan de meter preso, pasan 6 meses y te ofrecen trabajo. Ajá, exacto. Y de momento te dice, no, es que obviamente pues, o sea, es tipo un criminal. Pues él no piensa que es un criminal, o él piensa que él es un criminal de la misma manera que los demás son un criminal. Así que yo creo que hay un elemento de que el clan de los Trump han cogido la cosa bien personal y eso quizás sorprende a otras personas que han vivido toda una vida en ese mundo, en el mundo de la política americana, que vamos a decir que es así, que cuando pelean es con bombas. No, ellos no son... No es como aquí que, ay, fui jugando pelota dura y dije que tú eres Fochi. No. Ellos se arruinan uno al otro. Y eso es lo que hace que las personas que tengan mucha longevidad todo el mundo les tiene cierta distancia y miedo, porque saben que pueden jugar duro. Y quería hacer simplemente la referencia a lo del Red Line y todas estas cuestiones, porque yo no pienso que un ataque como este se diseñó en un mes. Y no creo que, quizás tú lo que te referías es que al hecho de que estaban reuniéndose todas estas personas a la misma vez, dijeron, mira, ahora o nunca, quizá, pero yo pienso que al segundo que se cruzó el Red Line...
yo sé que ahí iban a hacer algo. La forma exacta, yo creo que estaban esperando una ventana. Y la ventana se abrió y lo ejecutaron de una manera, me parece, magistral. Porque en un régimen democrático, la gente no tiene miedo de decir qué pasa si no está el jefe, porque nadie es indispensable. En un régimen autoritario tú no puedes decir quién es el número 2, porque el número 2 te mata. Si tú eres el número 1, tu nombre es un número 2. A menos que sea Rudolf Hess y sea un totón que se va a montar un avión y está flipeado, te va a matar el número 2. Bueno, y lo que ilustra eso es, ¿alguien me puede decir cuál es el número de Putin? La O el gente que de, ha tratado de sonarlo. o el número 2 de Xi en China. ¿Sí? No, está preso. ¿Cómo? Debe estar preso. O muerto. No, pero quiero decir como que es verdad, en un régimen como ese tú no puedes No decir... puede, o sea, en un sistema democrático, pues la gente te exige un tipo de claridad. O sea, como que, pues mira, si mañana Y se Jennifer... discute quién va a ser y Si todo. mañana le da un patatús a Jennifer, ¿verdad? Dios no lo quiera, Dios la cuide mucho. Que la cuide mucho. No gobernaría Rosachelli. Pórtate bien. No gobernaría Rosachelli. Y si no es Rosachelli, es la secretaria de... creo que es Hacienda, ¿no? No, Y después sí, es verdad, porque por eso fue que... No, Paquito brincaron a Paquito por la edad. es verdad. Yo creo que sería Pantoja, si tiene la edad, que debe tenerla ya. Y entonces después sería Lourdes, la secretaria de Justicia. O sea, guys, hay una ley. Y en Estados Unidos, la ley es bien específica con el primero. A mí me daría una pena, Pantoja estaría llorando debajo de la mesa, diciendo, no ¿Qué? más, no más. ¿Hasta dónde voy a llegar? No más. Eso sería como que con Designated Survivor, la serie esa. ¿Sí? Sí, sí. O como en Battlestar Galactica, Sí, que sí, termina como- el secretario de Educación, la secretaria de Educación. Soy yo. Por eso les digo, en las democracias hay eso. Y lo hay con mucha precisión. Porque si no, la gente estaría indignada si no lo viera. En estos países autoritarios, no. Yo creo que también afecta el asunto de la edad de Trump. Piénsalo de esta manera. Trump, vamos a decir que se hace gente poco después de la revolución en Irán, ¿verdad? Y el revolú con Carter, y de Reagan, y la humillación y esto. Igual, Cuba, igual, o sea, yo creo que para alguien como Trump, Cuba y Venezuela es el mismo tema. Irán es Irán parte es del mismo proceso mediante el cual la época dorada esta americana de la Segunda Guerra Mundial, donde nace en el 40 y pico. Y él está como... Él Y anda... Eisenhower, de repente, cae Cuba. Como tú dices, Cuba genera una serie de dominos en América Latina. Vietnam. Yo creo que la edad del Imperator hace que... Yo creo que hay dos dinámicas, ¿verdad? Soy yo especulando, ¿verdad? Haciendo de psiquiatra o psicólogo, psicoanalista a las 11 de la noche, ¿verdad? Pero yo creo que este elemento que, dada su edad, son asuntos que se hicieron relevantes o cuando él es chiquito o cuando es un joven adulto, ¿verdad? Cuando se hace gente. Creo que el elemento de su edad también y las experiencias que tuvo, que hicimos referencia ahorita, él anda como Michael Corleone, diciendo, today we settle all family debts, ¿verdad? Y creo que hay un tercer factor y es que él es un presidente lame duck. Está, por todo lo que se está viendo en términos de la encuesta, está yendo directito a que en los midterms no va a tener ya por lo menos una de las cámaras del Congreso. ¿Qué pasa típicamente cuando un presidente es un lame duck y posiblemente pierde una parte del Congreso, si no todo el Congreso? Se enfocan en asuntos de derecho internacional porque no tienen que pedir permiso. Y esa dinámica, esas tres cosas creo que están en la cabeza de Trump. Y entonces tú dices eso de su edad. Fíjate cómo él, hasta cierto punto,
su idea de la presidencia y de la gobernanza tiene una relación bastante similar con esos presidentes de los años 70 y 80 como Nixon y hasta mismo Reagan, que tuvieron una agenda doméstica, la ejecutaron rápido, no están obsesionados con eliminar el seguro social ni Medicare, Sí, ni eso no es su tema, pero sí les gusta el summit. Vamos a tener un summit con los soviéticos, perdón, con los rusos. Y vamos a hablar con Mao, perdón, con Xi. Chi. Sí, sí. Y la triangulación, hay algo bien de los 70 y obviamente pues el tema del Ayatollah en los años 70, Carter, pues los rehenes fueron un issue fundamental en el zeitgeist americano en esa época. Porque viene de un país que ganó la Segunda Guerra Mundial, conquistó el mundo, mantuvo la línea en Corea, de repente pierdes en Vietnam, pierdes en Irán. En los años 70 hubo un resurgir del poder soviético y del intervencionismo de izquierda en América Latina y en África. La gente olvida, Cuba recibía en dólares de la época de la Unión Soviética $4,000 millones al año. O sea, el equivalente a eso hoy sería como 40,000 millones. Si Cuba tuviera 40,000 millones de dólares ahora, no estaría en esta situación jamás. Gran parte del problema de Cuba es que no los tiene. Definitivamente Díaz-Canel no perdería 25 libras, claramente. O sea, Por eso les digo, en esa época el imperialismo soviético tenía tracción. Tenía recursos y los estaba utilizando para intervenir como diría la izquierda, nuestra América. En nuestra América. Y en África, ¿no? Y ese fue un periodo bien oscuro para Estados Unidos porque mientras la Unión Soviética está sintiendo este poderío, Estados Unidos está pasando por una época donde tiene unas restricciones bien fuertes por la crisis energética y empieza a hablarse por primera vez de los límites del poder americano. Jimmy Carter llega a la presidencia en gran parte diciendo voy a ser un presidente de límite. Yo no voy a estar tratando de resolver todos los problemas del mundo. Yo no voy a dar... Y su gran pelea con Ted Kennedy es que Ted Kennedy dice vamos a hacer un plan de salud universal y Carter dice es que yo no lo puedo pagar. O sea, Carter es el último presidente demócrata que es más conservador que el Congreso demócrata. Y viene después de Reagan, de Nixon, que había sido un presidente que aunque republicano y autoritario en asuntos de law and order y del Kulturkampf, era, en términos de policy doméstico, era bastante liberal. O sea, bueno, por lo menos no era un reaccionario a los Reagan. Nixon hizo OSHA, Nixon hizo la EPA, casi todas las leyes de ambiente limpio. No lo mismo que ambientalistas. Ambiente limpio, conservación fueron bajo él. Quería expandir Medicare y Medicaid. O sea, Nixon era un tipo más, que es por la razón que a mí me gusta, era más Bismarck que vamos a decir, ¿cómo que se llama? Goldwater. O sea, no era un... Y por eso es que George Will decía que Goldwater ganó, lo que pasa es que tardó 8 años en contar los votos, porque cuando llega Reagan en gran parte es el que ya altera altera el axis ideológico del Partido Republicano. Y eso dura hasta Romney. Y llega Trump y un poco revive esa época. Exacto. Esa época medio liberal en el sentido... Volviendo a Irán, algo que yo voy a estar pendiente, ¿qué es lo que yo estoy pendiente? Porque esto, creo que nos enfocamos mucho en el Imperator, pero yo creo que aquí hay un asunto que va más allá del Imperator y es, te voy a dar mi tesis ¿verdad? Basado en cómo se desarrollan los eventos. Si vamos a decir que Estados Unidos puede llevar a cabo esta operación y es exitosa en la meta política que puso el presidente, que es que se caiga el régimen y que los iraníes monten un régimen nuevo y que ese régimen no sea hostil a Israel ni a los otros aliados de Estados Unidos en el área y que incluso sea a good partner, trading partner. Pero él no está pensando que de repente va a haber una democracia liberal allí. No, pero vamos a decir que eso ocurre de una manera expedita
relativamente rápida, vamos a decir 1 o 2 meses, que el daño colateral en términos de pérdida de vida, posible impacto o ataque en la región a los aliados, se mantenga relativamente leve. Y el Imperator puede pararse y decir, nuevamente gané, ¿verdad? Eso justo después de haber extraído a otro presidente en Venezuela, ¿verdad? Y si súmale que si sigue la presión sobre el régimen cubano, el mismo presidente Trump ha dicho que Sí. en unos cuantos... Yo creo que en un par de semanas son nuestros, así que tranquilo. Relax. Relax. Rusia no está pasándola muy bien en Ucrania. No, yo he escuchado varias... Los reportajes últimamente. han dicho que están teniendo ya problemas hasta incluso reclutando, entre comillas, soldados. Están quedando sin delincuentes y presos para mandar a la... Exacto. Y vamos a decir que China no puede defenderse, pero no puede desplegarse, ¿verdad? En mi opinión, eso marcaría un desarrollo en términos del escenario internacional y doméstico que no estamos ready para digerir. ¿A qué me refiero? De que ya no va a existir... Si ese es el patrón de evento, el que acabo de escribir, pues ya no estamos en un régimen de... No hay o sea, no es un asunto de rules-based international order, no es un asunto de derecho internacional. Estaríamos entonces viviendo en un imperium. ¿Qué significa eso? Que contrario a lo que la gente pensaba de que aquí va a haber un mundo multipolar, donde hay 3 polos que se dividen, hay varios polos que se dividen su área de influencia, su esfera de influencia. No, hay un solo polo y no estamos hablando como en los 90. O sea, hay un solo poder, es el único poder que puede desplegarse, puede hacerlo con relativa impunidad, puede coger un cantazo aquí y allá, pero nadie puede oponerse. Y la única soberanía que existe, estrictamente hablando, son aquellos que tienen una bomba nuclear. Y cuidado, porque todavía están sujetos Otras presiones. a otras presiones económicas. Y en esencia, todo el resto de los países son o faraones tolémicos en la época tardía, donde tú eres faraón, pero es porque te toleramos, hasta el día que no te toleremos, Es un cliente. o esencialmente era un territorio no incorporado, como es Europa. O sea, Europa es el territorio, los territorios no incorporados del Antiguo Oriente. Es que la gran diferencia entre los 90 y los 2020, si eso fuera a ocurrir así, y yo pienso que hay unas grandes similaridades en eso. Y voy a decir esto y no quiero que lo... Y pues, estamos en un podcast de negocios, pero la verdad es que tú escuchas a la gente decir, no, que las grandes compañías americanas son demasiado grandes, han crecido demasiado. Tú podrías argumentar eso. Pero la dominancia de las empresas norteamericanas en la economía mundial hoy es mucho más grande de lo que era en los 90. Sí. ¿Sabes? Como que Google, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia, se sigue por ahí para abajo. Todas esas compañías tienen un rol. Netflix, o sea, yo quiero hablar un momento de Netflix simplemente para que la gente tenga una idea de esto. Pero puedo acabar. No, pero lo que digo es que Netflix te domina la televisión de una manera que ningún otro medio jamás ha tenido. En la historia. Jamás. O sea, antes bien, todo el mundo tiene su canal en televisión en los países. Sí, ahora todo el mundo tiene su versión de Netflix. O sea, es una hegemonía cultural, social, económica. Y en esa línea, y quiero estar bien claro, porque yo no estoy describiendo esto como algo chévere. Exacto. A mí me gustaban los 90 y me gustaban los early aughts. O sea, lo que le estoy describiendo va a tener sus partes cool, puede tener partes bien no cool, porque ¿qué pasa en ese mundo? La presidencia se convierte, cuando tienes ese nivel de fuerza a nivel internacional y el presidente de los Estados Unidos en el ordenamiento constitucional, cuando está en su cenit de poder, es en la esfera internacional. Cada vez que vamos a elegir un presidente, estamos esencialmente eligiendo
un monarca limitado. Entre comillas, limitado. Porque ¿qué va a significar eso? Que entonces esas compañías que tú acabas de describir, el capital, como describiría filosóficamente desde el punto de vista materialista histórico, va a cambiar cómo juega y a qué juega. Similar a lo que vimos Biden versus Trump, the rematch, pero a otro nivel. Estamos ya hablando East India Company shit, ¿verdad? Y entonces, si lo que hemos estado viendo, que el segundo tema que vamos a discutir hoy es lo de los aranceles, el Congreso no puede ser un check en el poder de esa presidencia, pues cada vez más el presidente va a parecer un rey. Hasta el día que lo sea, ¿verdad? Y no estoy hablando de que va a ser cuando tú y yo estemos vivos, pero el hecho de que exista ese ordenamiento internacional donde hay un solo poder que está ejerciendo imperio sobre todo el mundo, ojo, va a causar unos efectos en la política doméstica que le va a poner cada vez más presión al valor de la presidencia de formas buenas y malas. Y no estoy hablando de que esto es una cuestión lineal, de que va a ser así, tú lo vas a poder ver todos los días, pero esa va a ser la presión que yo creo que va a ejercerse en la oficina del presidente si se demuestra que no hay que no existe otra fuerza internacional que pueda. O sea, Estados Unidos hoy, su economía es el doble de toda la de Europa junta. Eso no era así hace 20 años. Esto no era así cuando tú y yo éramos... cuando yo era teenager, por lo menos tú eras un poquito menor que yo. Pero eran parejos. Eran en lo mismo, ¿verdad? Latinoamérica en su totalidad no puede acercarse. China es una bestia económica, pero en gran parte esa fuerza depende de que puede participar en el mismo mundo comercial que los Estados Unidos y el mundo occidental. Y está subsidiada por una economía de Estado que utiliza mecanismos que en Estados Unidos no existen para obligar la inserción de sectores específicos en esa economía global. O sea, Estados Unidos no viene y dice, pues mira, coges 500 billones para hacer esto, 300. Trump dice que lo va a hacer, pero no lo hace porque realmente no lo hace. Pero en China los bancos prácticamente prestan a quien diga el gobierno chino, todo. Yo pienso que lo que decía ahorita de la hegemonía cultural de Estados Unidos, usando el ejemplo de Netflix, o sea, antes habían compañías de taxi en todos lados. Uber ahora domina eso. Periódicos, ¿verdad? Con mucho respeto a los periódicos que no son el New York Times y el Wall Street Journal y el Financial Times, cada día menos relevancia. Se sigue centralizando y concentrando los medios y las empresas en Estados Unidos, y en los demás países un poco como que no quiero decir que aceptado, pero no han tomado las decisiones que hay que tomar para poder competir con Estados Unidos en un nivel de tú a tú. ¿Verdad? Tú miras las grandes corporaciones europeas, Roche, que le vende a Estados Unidos, ASML, que le vende a las compañías de Estados Unidos, y TSMC, que hace los chips que le venden a Estados Unidos, y Saudi Aramco, que vende petróleo. Y es la compañía estatal del país. Fuera de esas grandes empresas, los demás están en Estados Unidos. O sea, bueno, casi la totalidad del R&D de life sciences, vamos a decir, medicina, aparatos médicos, etcétera, casi la totalidad controlado por Estados Unidos. Estadounidense. Si lo que estamos viendo ahora con la inteligencia artificial, casi la totalidad, en realidad hay una competencia entre dos, China y Estados Unidos, porque Europa... China en la competencia por razones de que el gobierno subsidia y por el costo de mano de obra, pero yo pienso que poco a poco Estados Unidos, simplemente por el desgaste de las demás sociedades, ha logrado dominarlo, y entonces pues
ante el crecimiento de los estados benefactores y la reducción de la mano de obra en los países europeos, cada día esos países tienen menos margen de acción para competir con Estados Unidos. Y lo mismo le pasa a China. Tu estado benefactor tiene que empezar a crecer, tu fuerza laboral empieza a reducirse, estás teniendo dos presiones más el endeudamiento chino que hacen que para poder pelear con Estados Unidos tecnológica, para poder tener la masa crítica para confrontar a Estados Unidos, tendrías que hacer unos cambios tan profundos que probablemente no sean viables. Y simplemente lo digo porque pienso que hasta cierto punto, ¿verdad? Como el desenlace en Irán puede ser puede ser la trompeta anunciando este mundo nuevo, porque vamos a hablar claro, en los últimos años la discusión es totalmente diferente. La discusión es que Estados Unidos está en decadencia. Si tú lees los Twitter de los victoriosos, tú sí, no, pero chicos, tú sabes... Bueno, pero en parte, ¿qué hace que uno se ría? O sea, esos twitters reflejan la mentalidad de alguien o de gente preparada para enfrentar un mundo mucho más multilateral, que ese es con el cual tú y yo nos criamos, que era el de la Club de Naciones Unidas, ¿verdad? Y de momento, ¿por qué uno se ríe de eso? No es porque uno piensa que están... Sí, cuando dice el derecho internacional, tú y yo tuvimos un episodio entero y era como que, es que ¿dónde está el juez? O sea, son estas invocaciones que si hacías una invocación del Espíritu Santo, sonaba más razonable que decir que las Naciones Unidas va a intervenir o algo por el estilo, ¿verdad? Porque están tratando de... Y como me gusta la palabra invocar, está tratando de invocar y crear en existencia una fuerza que no existe, basado en el entendimiento o pensamiento de que debería existir. Exacto. O sea, pues no existe, pero debería existir, por lo tanto, existe. O va a existir en algún momento. Es como que, bueno, chévere, pero si nadie hace nada al respecto, then what? Y ahí es que está la parte clara, y creo que lo de Irán va a ser... Y no, creo que el efecto de ese tipo de régimen sobre la política doméstica en Estados Unidos, incluyendo la nuestra en Puerto Rico por desenlace, primero que no ha existido un régimen así. O sea, no me hablen del Imperio Romano, no me hablen de... O sea, no ha existido un régimen internacional donde literalmente no hay más nadie que pueda... Y los 90 no cuenta, porque incluso en los 90 había gente que podía pelear para atrás. Bueno, eso es totalmente cierto, porque en los 90 pasa lo de Somalia. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Black Hawk Down, esa cosa. Sí, sí. Lo de Haití no fue precisamente un logro. Granada, el Líbano, Panamá, o sea, hubo mucha... Bueno, hasta cambia como tú lees hacia atrás lo que pasó en Irak y en Afganistán, porque entonces parece que el problema fue que fuiste muy humano. Ese es la parte dark del asunto. Balbus, ¿algo que quiera añadir o cerramos el tema? Yo creo que estamos. Yo creo que estamos. Vamos a ver cómo se desarrolla. Vamos a continuar monitoreando la situación. Esa es la mejor frase que hay. Y regresamos ahora después de una pausa comercial. Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. We're back. So back. Balbus,
tengo que antes que empecemos la discusión de los aranceles, decir que estoy muy, muy orgulloso porque estás sufriendo, pero lo puedo ver. Señores, el- hace ya el 20 de febrero, hace una semana aproximadamente, un poquito más de una semana, bajó la decisión en Learning Resources Inc. versus Trump en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que fue la decisión donde se determinó que la demanda que nosotros estuvimos siguiendo desde su inicio en instancia en el Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York Y en el circuito federal, ¿no? y después el circuito federal, se determinó ya finalmente que el uso de AIPA por parte del Imperator para aplicar los aranceles o su régimen de aranceles fue inconstitucional y por lo menos los aranceles que estaban predicados sobre esas leyes se dejaron sin efecto. ¿Verdad? Ha desencadenado una serie de preguntas y de discusión en términos de por qué se hace ahora, ¿verdad? Porque no es tan fácil tú... O sea, una cosa es que la opinión diga es ilegal, pero la opinión no dijo, ahora envíenle un chequecito a todo el mundo que te los pagó. Eso es algo que... No entra en los mecanismos, no entra en los... Y de hecho ya se han dado varias demandas de diferentes compañías exigiendo un reembolso. Pero yo no sé ni siquiera si la decisión es retroactiva para los que no demandaron oportunamente. Bueno, lo que por lo menos las demandas que yo he visto, que fueron dos, lo que han dicho es el cobro fue ilegal basado en esta opinión del Supremo, por lo cual yo tengo ahora un crédito que puedo exigir el repago de él. Pero no han entrado en esa dinámica de, bueno, no son ilegal para ti, que sería el argumento Del gobierno. del gobierno, pero cuando, ¿verdad? Que esto tiene que ver un poquito, ¿verdad? Cómo funciona el tribunal, ¿verdad? Cuando tú llevas una demanda, a menos que el tribunal diga es ilegal para todo el mundo, esencialmente solamente le aplica a las partes. Y esto tiene una tradición que va a la época de Lincoln, cuando se decide Dred Scott, donde Lincoln dice, bueno, eso le aplica a Dred Scott, a más nadie. Y ahí que entonces se desencadena en la guerra civil. Y por otro lado, los casos recientes sobre los injunctions nacionales, Exacto. el Tribunal Supremo dijo, mira, yo no voy a estar validando. Cristian demandó, pero como Cristian demandó, paralizó la ley en todo Estados Unidos. Bueno, que quiere que lo paralicen, pues que demande. Exacto. Así que Eso no está resuelto en la decisión. la pregunta de qué pasa ahora, pues eso De hecho, ni siquiera está resuelto eso, mucho menos la segunda parte, que es que si yo colecté el arancel y yo sé que lo pago como responsable porque soy el importador, pero te lo cobré a ti, ¿qué me obliga a mí a reembolsártelo a ti? FedEx, por ejemplo, leí que dijo, yo voy a cumplir, se va a reembolsar a los clientes. Pero ¿en qué ley dice que el importador es un agente retenedor? bueno, y no solamente eso, no te garantiza que los precios bajen. Tampoco. Eso. Que hay un problema de la electricidad de los precios. Si alguien puede hablar de eso, somos los puertorriqueños, que nos prometió Acevedo Vilá que cuando se eliminara el arbitrio, y Alejandro García Padilla también, no olvidemos esa columna, donde nos querían poner un impuesto también a los alimentos no preparados. La verdad que los jefes de agencia tienen que hacer unas cosas. Estoy seguro que Alejandro está escribiendo ese mes. Pues los precios no bajan porque son sticky, como diría Keynes. Bueno, mira, es una cuestión de elasticidad. Una vez el mercado, el consumidor demuestra que puede pagar o está dispuesto a pagar X cantidad por un producto, pues el vendedor o el distribuidor o quien sea dice, bueno, pues es el precio del mercado. No, pero es que tú estabas entrando unos factores en el cálculo. Sí, pero el mercado, ya tú vas a pagar eso. Eso nutre mucho de los issues que está enfrentando la administración entrando a los midterms. La administración de Trump. El costo de vida. El asunto de los precios. Pero la opinión es un poco... La opinión del Supremo es un poco... fue
el coche. Bueno, yo encuentro que lo interesante de la opinión es que si ¿verdad? Yo tengo aquí impreso, ¿verdad? Un paquetito de 27 páginas single Mayoritaria. de la mayoritaria, incluyendo el sílabo. O sea que, pues vamos a decir, son 13 páginas, 13 hojas de papel, pero el PDF, si usted lo vio, es 170 páginas. ¿Por qué? Porque baja la mayoritaria, que es escueta, pero entonces casi todos los otros jueces, excepto creo que Sonia Sotomayor y Alito, dieron también pusieron opiniones concurrentes o opiniones disidentes. La opinión mayoritaria tenía el apoyo de Kavanaugh. No, Gorsuch Espera, era de Roberts, Gorsuch, y Barrett, Sotomayor, Jackson y Kagan. Sí, pero el holding se dividió en 3 pedazos el ¿Qué tribunal. pasa? Que Jackson, Sotomayor y Kagan dice, estamos de acuerdo con el resultado, pero no estamos de acuerdo con la aplicación del Major Questions Doctrine de la opinión mayoritaria, porque nosotros, ese bloque del tribunal no cree en la teoría, y entonces salen que Barrett y Gorsuch no están de acuerdo en cómo se explica la teoría. Y Gorsuch entonces puso una opinión donde se le defecó encima a todos los demás colegas. Gorsuch es... 1-1. De hecho, una de las partes de la concurrente de Gorsuch es ¿por qué ustedes, los nombrados por demócratas, le reían todas las gracias a Biden y a Trump? Porque ustedes están en la mayoría. Y entonces a los de la minoría, entiéndase a Thomas, Alito y Kavanaugh, le dice, ¿por qué ustedes están hoy en la disidente pero estaban en la mayoritaria contra Biden? Un ataque político, ¿verdad? Especialmente una institución que se esfuerza tanto para tratar de aparentar no político. Sí, Gorsuch es bastante, para bien o para mal, idiosincrático. Tiene sus posturas y no tiene como que mucho filtro. Y si yo fuera a resumir la opinión, yo diría, la opinión lo que determina es que AIPA, al no usar la frase aranceles, en contraste a otras leyes que sí lo contemplan, pues le aplican el Major Questions Doctrine para decir, si el Congreso quisiera que el presidente tuviera poderes para hacer lo que ha estado haciendo el Imperator en los últimos años y pico, sabían cómo ponerlo en blanco y negro, así que no lo vamos a leer ese poder dentro de la ley, por lo cual... Máxime cuando hay otras leyes en vigor que sí facultan al presidente a establecer aranceles, principalmente de 2 formas, sacando ahí para el medio. Uno es las leyes que dicen puedes poner un arancel. De hecho, hay una que es 15% por, creo que son 150 días. Que es para los balances de pago. Que es para los balances de pago. hay otra que es por sectores, pero tienes que hacer un proceso, etc. Pero ahí y quizás esto es un resultado de la experimentación jurídica. En los años 80, el Supremo declaró inconstitucional los vetos de un solo cuerpo, que era básicamente que el Congreso había tomado la decisión de delegar mucha autoridad al Ejecutivo, pero entonces permitía que un solo cuerpo vetara la acción del Ejecutivo con una sola Cámara. Con una resolución. Con una resolución. Y el Supremo decidió que eso violaba el Presentment Clause, porque el proceso legislativo es 2 cuerpos aprueban y el presidente firma. Eso hizo que hubieran muchas leyes que delegaban autoridad al presidente sujeta a este veto legislativo que ya no existe. Eso terminó dándole más autoridad al presidente de lo que quizás los que crearon la ley tienen la intención de hacer. Sí, porque te tumbaban el veto, pero no te tumbaban la delegación. Y pues ahora se inventaron el Major Questions Doctrine, que a mí me tiene sentido, pero no está en la Constitución. Como específicamente. Menos justiciabilidad no está en... Exacto, es una regla interpretativa para decir, mira, cuando tú quieres hacer cosas grandes, pues procura que el Congreso te la haya autorizado de alguna forma. Y creo que
Roberts está tratando de darle vida a esa doctrina. Creo que los 3 bloques tienen un punto, ¿no? El punto de Roberts es válido. Tú tienes tres jueces diciendo, que más o menos en el centro del tribunal, diciendo si el Congreso quería delegar esa autoridad, tenía que hacerlo más específicamente. Los demócratas diciendo, Trump, no, lo que haga ese Trump no me gusta. Y los republicanos más pro ejecutivo diciendo, pro Trump. No, bueno, espérate que él controla las relaciones exteriores. Si le quitamos esta herramienta, ¿qué vamos a hacer? Y en efecto, yo creo que Kavanaugh tiene una gran atina su planteamiento. En la disidente. En la disidente, de decir, está chévere esto que estamos resolviendo, pero están conscientes de que después de esto va a seguir el litigio. O sea, aquí hay un montón de preguntas sin contestar que ustedes están dejando, precisamente porque ustedes no son el Ejecutivo y no son el Congreso. Y se están metiendo en el medio de esta discusión y tratando de intervenir y tomar decisiones a nombre de... O sea, para mí, si yo fuera uno de los jueces del bloque republicano, la decisión de que él hago tomar no era tan lineal, porque en efecto es una decisión correcta en derecho, en mi opinión, pero tiene unas consecuencias, o sea, estás provocando unas consecuencias que requieren mucha responsabilidad de un presidente que en este tema no ha demostrado un gran grado de magnanimidad y generosidad de espíritu. ¿Verdad? No lo citan en la decisión, pero, por ejemplo, hay un caso donde Trump le pone una arancel a Suiza porque no le gustó la actitud del ministro de Asuntos Exteriores. Y le regalaron un Rolex de oro macizo y cambió. Y cambió de opinión, ¿verdad? El asunto... Y no estamos especulando. Él lo dijo, ¿verdad? Él lo... Truth. De la razón por la cual estaba subiendo los aranceles. Ha habido un efecto también en muchos de los países que han llegado a estos deals con Estados Unidos. Han dicho, bueno, espera. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a aguantar un poquito del asunto. Y Trump tiene más herramientas de ley, además de las que hemos hablado, para restringir importación. Bueno, invocó la ley de los balances de pago para imponer un arancel universal de 15% de 150 días. El asunto, yo entiendo por dónde tú vienes, porque creo que la opinión mayoritaria no atendió el asunto que tú haces referencia con lo de los vetos legislativos. Y es que, bueno, tú puedes tener un presidente unitario, que vamos a decir que es la doctrina de la mayoría, probablemente ahora mismo en el Tribunal Supremo. El problema es que si tú quieres presidente unitario, pero quieres mantener cierta consistencia constitucional, pues a lo que tienes que eventualmente llegar es revisitar la doctrina de delegación. Que, ¿verdad? Hasta la época progresista no se entendía que el Congreso podía delegar sus poderes al presidente. Eso cambia, ¿verdad? Por cambios de jueces y de visión. Pero si tú vas a tener... Y porque no se entendía que el Ejecutivo era unitario. Pero si tú vas a tumbar Humphrey, que es la idea de que puedes limitar los poderes de remoción del presidente. Si tú vas a quitar el veto legislativo de una de las cámaras. Va a quitar Chevron. Va a quitar... Bueno, Chevron es más tarde, ¿verdad? De los 80. Pero el concepto de que la agencia administrativa merece... ¿Tiene alguna diferencia? Pues, en realidad la pregunta es, ¿va a revisar la delegación? Porque de lo contrario, Congreso puede delegarlo todo. Efectivamente, es demasiado difícil de imaginarse un Congreso actuando de forma institucional y consistente contra el presidente, ¿verdad? Por la naturaleza partidista de la política americana. Pues toda delegación es casi un cheque en blanco, ¿verdad? Y esa es la parte que ellos no atienden, que Kavanaugh en la disidente, pues tampoco pero es el gorila en el cuarto, vamos a decirlo de esa manera. Si tú vas a seguir delegando estos poderes, porque hay otra lectura de que es que el Congreso no puede delegar
el poder de imponer Legislativo, aranceles. el poder legislativo. Porque la Constitución dice que los taxes solamente pueden medir el Congreso. Punto, se acabó. No dijo en ciertos casos. Esa es la pregunta que no se atiende en este asunto de los aranceles y no se cierra el tema de los aranceles. Es que yo creo que no se puede cerrar porque realmente el tribunal al estar haciendo todas estas reglas para darle autoridad al presidente, eliminar las trabas burocráticas, pues entonces está contando con que la rama legislativa ejerza un tipo de actividad Que no que no está acostumbrada a hacer y pues es un experimento social aquí lo que estamos ejecutando. Pero por otro lado, en los sistemas parlamentarios también es la realidad de que el poder legislativo tiende a ser un poder negativo. No te voy a dejar hacer eso. Pero el primer ministro viene del Parlamento. Sí, tiene que contar con la confianza del Parlamento, pero el legislativo tiende a tener un poder negativo, te derrota cosas. No necesariamente te va a aprobar una política pública alternativa que te va a tumbar la del presidente y la va a sustituir por la de ellos. Eso no es práctico en nuestro sistema. Bueno, ahora. No sé si alguna vez fue posible. Quizás los padres fundadores de la Constitución pensaban eso y muchos presidentes decían que no iban a vetar un proyecto a menos que ellos pensaran que era inconstitucional. Pero esa autolimitación del veto presidencial duró hasta Andrew Jackson. Y eso fue hace 200 años. Así que la idea del gobierno congresional. Del gobierno congresional no duró mucho, sobre todo cuando pones a George Washington de primer presidente. Y la idea de que el presidente iba a autolimitar sus poderes por consideraciones constitucionales de elegancia tampoco funcionó. Yo creo que pues estamos viendo ahora con lo de los aranceles que el Congreso mismo ha empezado a poner más presión sobre la administración de que en efecto el legislativo sí tiene la facultad de poner cierta presión. ¿Qué fue lo que pasó en el Senado donde se pasó una medida? ¿Fue en el Senado o en la Cámara? En la Cámara se aprobaron varias, en la que se obviamente Trump les va a vetar y no tiene los votos por encima del veto. Pero sí, tanto el Senado como en la Cámara, a pesar de que el agenda la controla el Partido Republicano, suficientes republicanos abandonaron la administración para moverlo. ¿Y tú crees que eso va a seguir pasando o se queda con esto y ya? Va a seguir pasando porque pasa informalmente. Le dice al presidente, mira, si me siguen empujando vas a seguir cogiendo golpes aquí y ningún presidente le gusta perder. Porque ¿verdad? Hay un mundo alternativo que no fue lo que se vio en el State of the Union, donde Trump dice, bueno, el tribunal me bajó con esta decisión, así que estoy enviándole a ustedes una medida para que me dé los poderes. Tiene los votos. Sí, no, por eso digo que hay un mundo alternativo donde él busca la autoridad para poder seguir ejecutando la política pública que él quiere. Mírate el ejemplo de la legislatura con la gobernadora en nuestro sistema, que es mucho más la mayoría de compacto. La gobernadora. Y la gobernadora tiene la mayoría de 2/3 partes. Ella no ha podido aprobar muchas de las medidas de su agenda como ella las radicó o las hubiese preferido. Muchas veces ha tenido que llegar a entendidos con la legislatura. Por ejemplo, el tema de la reforma contributiva inicialmente era un cambio bien de las tasas y termina siendo un cheque. El tema de las casas, el tema de la parguera, por ejemplo, que radica legislación y no pasa. Los Ford Tracks. Los Ford Tracks también estos días. O sea, es normal que el Ejecutivo no logre cosas de política pública. Lo que no es normal es que haya una votación formal en contra del Ejecutivo. Tiende a ser un... Bueno, si tú me preguntas... Si me obligas a escoger, te voy a hacer quedar mal. Así que mejor no me pongas en esa posición. Y hay gente como... Yo me acuerdo cuando Alejandro García Padilla... Yo me acuerdo, estábamos en D.C. Y de este discurso que dice, con ustedes o a pesar de algunos de ustedes. Y legalizó la marihuana como que por fiat. Como si eso fuera el gran logro. Aquí está, resuelto. Legalicé la marihuana sin pedirle permiso a ustedes. Qué grande soy. Ese tipo de dinámicas suenan satisfactorias, pero nunca funcionan. Es como con el código electoral. O funcionan por poco tiempo. Sí, no, porque la gente dice, pero resuelve.
Bueno, pasó con el Código Electoral que la gente decía, el pobre Jesús Manuel casi vota datito del Partido Popular para ver si... Y votaron a Ronnie, votaron a medio mundo, que yo estaba ahí, you're fired, you're fired. Para el tema de la reforma electoral. Y nunca tuvo un costo político para Pierluisi haber vetado esa medida. No. De hecho, es interesante todas las cosas que uno piensa, que yo, ¿verdad? Si me dice a mí que tú crees que debió haber tenido un costo político sobre Pedro Pierluisi, ninguna tuvo un costo político. Todo fue como que, ay, es que no sé si él se siente como yo. No tenía nada que ver con Yo decisión. creo que lo de la situación de energía, sí, fuera de eso era más con un feeling. Era como que, ¿y por qué no? Porque yo no me siento más como que él se sentiría... Pompeado. Porque yo no me sentiría que él estaría en mi sala. O sea, ese era el gist of it. Yo te he dicho antes, yo creo que el problema que tiene Puerto Rico es que luego de Luis Fortuño, los PNP decidieron gobernar como populares sin que su base política estuviera contenta con que gobernaran como populares. Tú tienes un montón de PNP que están como que, mano, pero porque ustedes no son más nasty. Están como los populares. Y no peleamos con la unión de los maestros. No peleamos con la unión de los edificios públicos. No peleamos con los... Leave it be. Para confirmarte, recuerdo el primer año de Pedro que alguien me dice, estuve en una reunión en Fortaleza, ¿tú puedes creer lo que me acaban de decir? Y yo, ¿qué? ¿Ves? Que ustedes de Ricky siempre estaban peleando con todo el mundo y aquí no hay que pelear con tanta gente. Y era un asunto de una unión, pues, particularmente. Bueno, es que te digo... Y yo decía, ¿cómo que no hay que pelear con una unión? Ese era... Yo este fin de semana tuve la oportunidad de compartir con muchos amigos estadistas y me di cuenta de que hay una transmutación ocurriendo. Hay un gap, hay un grupo importante, decisivo para el PNP ganar elecciones, sobre todo demócratas, que han sido los swing voters y han terminado yéndose un poco más para el PNP y organizacionalmente porque son estadistas, pero que realmente no se sienten del todo cómodos con la masa hardcore, right-wing, republicana del Partido Nuevo Progresista. Y tú te das cuenta como que ya gran parte del desgaste es que no le han dado carne roja a esa base por mucho tiempo. Yo me di cuenta, yo como que... ¿En qué sentido? Pues es que tienes que buscarte una peleita buena con algún tipo izquierda. Sí. Y las peleas que han cogido son con Juan Dalmau, que ya no... Yo no ni habla de él. Bueno, imagínate si esto está del cara que Eliezer Molina votó a favor de la estadidad. O sea, es como que los viejos issues... Sí, pero si le preguntas a Elo, él te va a decir, no, yo la apoyé para que le digan que no. Y así entonces se da el momento de la suprema definición. Estoy seguro que esa es la lógica. Y eso es exactamente lo que hubiera dicho Carlos Romero Barceló. Sí. Ajá. O sea, eso que estoy diciendo, el mundo está cambiando y yo creo que todos deberíamos tomar nota de esto. Tomar nota de los sucesos, de como que... Pero veo tus ojos y es como que te impacta el cambio. Sí, porque yo me di cuenta, entonces tú ves como que yo veo amigos míos PNP como hablando como populares, es que esos cafres. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo puede ser? ¿Entiendes? Como que eso es lo que los populares decían antes. Es como que, ay, es que los PNP ponen una gente ahí que no puede ser. Bueno, tú sabes que en un momento ¿Dónde está el buen gusto aquí? No, que... Suenan a Juani. ¿Ves? O sea, tú PNP que me suenan a Juani. No, que iba a decir que el PNP antes era un fenómeno más de clase media o de clase ascendiente. Bueno, yo diría que hay un tema de... O sea, el PNP se tuvo que ganar la ruralía y se tuvo que ganar apoyo en la clase trabajadora, en la clase indigente. Sí. Porque al principio no era ese, no era el partido de los guaynabitos. Exacto. El partido republicano. Y tuvo que entonces
empezar a estirarse hacia otros Pero demográficos. entonces también la clase media alta republicana de antes, los hijos de ellos no son O sea, al los republicanos de PNP, antes. originalmente a los republicanos y los PNP no le decían el partido los mantenía. No. Ese no era el mote. Los republicanos eran los riquitos que querían la estadidad porque no se sentían que preferían el sistema capitalista americano a ultranza, y los populares eran los que querían, no, pero justicia social, esas cosas. Que Romero y Rosselló son los que cambian eso. Pero entonces el problema es que tienes una clase media educada que es descendiente de estos republicanos antiguos, que al igual que en Estados Unidos, un montón de los hijos de los republicanos se han convertido en demócratas. De estos suburbios históricos republicanos se han ido siendo demócratas porque valoran un sentido de, no quiero decir educación, pero de los expertos. Pero tú no y del crees expertise. tú no crees que eso también es parte del fenómeno de que la manera que la política en Puerto Rico corta es rara. En el sentido de rara, en el sentido de que no es uniforme con la política federal en Estados Unidos, refleja más unas cuestiones locales por la naturaleza que los partidos mayoritarios, pues Partido Popular y Partido PNP. O sea, yo me recuerdo un día Batia diciendo, es que yo no sé por qué. O sea, yo me siento más identificado con, especialmente al principio de la época de Ricky, que estaban pasando que si el DMO y que si la reforma educativa con Julia y toda esta cuestión. Era como que yo me siento más identificado con ustedes a veces que con los míos. Y yo, dale tiempo. Pero eso pasa, ¿verdad? Hay populares que cuando tú hablas con ellos en privado suenan más como uno que como un popular. Y te puedo garantizar que hay PNP que en privado suenan más popular que PNP, pero sienten el alón gravitacional del estatus. Exacto. No, lo que estoy dando a decir es de que mi impresión es que hay un grupo MAGA en Puerto Rico. O sea, la persona que se paró por esa mañana, votó por Donald Trump en la elección simbólica que hubo el año pasado. Una persona que votó por Donald Trump es republicana, o sea. Oye, 30% de la gente, 20 y pico, casi 30% de la gente votó por Donald Trump. Lo que quiero decir es, eso quizás no es mucho en el país, pero 70-30 es una pela, pero 30% es un por ciento significativo del PNP. Sí, sí, sí. O sea que creo que subestimamos la cantidad de gente. Sí, tú dices que dentro, 30% versus 70% es bajito, pero si tú lo consideras que probablemente son todos PNP, excepto uno que otro, De dignidad o lo que sea, pues sí, ¿no? es un bloque significativo, probablemente mayoritario dentro del PNP, es trumpista o por lo menos republicano, suficientemente republicano como votar por Trump. Y entonces, Que si le ponen otro candidato se van. exacto, sube mucho Ese más. porcentaje sube mucho. Tú le pones allí A Marco Rubio y es bendito sea Dios. O sea. puede hasta ganar. Lo que quiero decir es de que creo que parte de lo que estamos viendo en Puerto Rico responde a esas dinámicas cruzadas de gente que son estadistas o que apoyan la estadidad, pero que no se identifican como republicanos, y un grupo creciente de gente que es moderada, pero que no le tiene miedo creciente mucho decir, pero que ante la inestabilidad del lado no PNP de la ecuación, han prestado el voto a candidatos independentistas o a candidatos que no son del Partido Popular, porque no ven en el Partido Popular una alternativa de cambio. Pero creo que hay un bloque del PNP grande, no es mayoritario, pero es un 30%, un 25-30% del PNP, y mucha gente no afiliada que está en ese mismo bote, que están buscando un hogar en la política puertorriqueña moderna. Y yo creo que gran parte de lo que hemos estado viendo, porque el PNP cada vez que cambia los candidatos, y inestabilidad interna, se debe en gran parte a que gobernar divide al PNP.
Porque entonces, A nivel del Ejecutivo. a nivel del Ejecutivo. Porque en el Legislativo hay una gran consistencia. Exacto. A nivel municipal hay una gran consistencia. Pero a nivel ejecutivo de las A nivel de políticas contratistas hay una gran consistencia. O Pero sea, el cambio es establecer las prioridades de política pública, que las establece que por la naturaleza el Ejecutivo. ahí es donde tú empiezas a ver como que hay un montón de gente dice como que dame más carne, como que quiero que seas más de derecha. Y la gobernadora yo creo que en parte ha sido exitosa manteniendo cierto tipo de control y evitar la creación de un foco de oposición dentro del partido. Sí. Porque hasta ahora no ha habido un foco de oposición. Pierluisi tuvo un foco, que era ella todo el cuatrenio. Pero ella no tiene un candidato natural que dijo, ya voy para adelante y tengo todo el mundo mascado. No, para nada. Porque- Al punto de que es un tema de discusión de quién va a ser. Va a ser Valerie, va a ser... O sea, exacto, sí. Porque Va a ser Miguel, va a ser Tom. Va a ser... tendría que ser más de derecha que ella probablemente para hacerlo. Con ella, tienes toda la razón, te la doy. Cuando estaba Pedro, no había duda De que era ella. La que oponente. si iba a haber una primaria, era ella. Punto, se acabó, no hay discusión. Y había un foco alrededor de ella. Exacto. Hay una masa crítica. Alrededor de los oponentes de ella ahora mismo yo no la veo. Mucha gente dice, Miguel puede ganar. Sí, pero nadie dice, es que tiene que ser... O Tommy es un buen líder, pero no dicen que tiene que ser él. O Valerie hizo un buen trabajo en Daco, pero tiene que ser... No. Pero ella... Sin hablar de que muchos de esos nombres están viniendo de la prensa, ¿verdad? O sea, obviamente, lo natural es que cuando tienes príncipe en un partido, pues su nombre siempre suena. Y Tommy no es príncipe, Tommy es un virrey, tú sabes, gran duque. Y Miguel es el alcalde de la capital, ¿verdad? Pero cuando de momento, tú sabes, la prensa está tirando a Valerie o te está tirando a otra gente, pues dice, pero no hay por lo menos todavía, no como en el 2021, ciertamente 2022, que había un grupo de gente que sin que se anunciara nada, ya te dijeron, no, es que yo voy a votar por fulano. Que es ella, tiene que Se ser. acabó. Es verdad, no, eso no. En esa línea, vamos a coger una pausa y cuando regresemos quiero hablar un poquito, no quiero hablar del asunto de lo de vivienda y acueducto, etcétera. Quiero hablar de lo que a mi entender es un poco es el fallout de esas dinámicas en las últimas semanas, porque ha sido un año y pico de gobernación que ha tenido mucha controversia, pero no creo que esa controversia había reflejado lo que yo observé. Quiero ver si tú observaste algo similar. Y a mí, pues, fue una bandera roja que hay que discutir. Así que vamos con una pausa y regresamos ahora. Señores, este año empieza donde el lujo se siente diferente. Empieza en San Juan Lincoln, en la avenida Kennedy. Allí descubrirán la presencia imponente de la Navigator, la elegancia dinámica de la Aviator, la sofisticación refinada de la Corsair y el diseño moderno de la Nautilus. Dar el paso al lujo exquisito que ofrece San Juan Lincoln es más fácil ahora. Puedes adquirir tu Lincoln con un porcentaje de interés de 2.99% APR. Visita San Juan Lincoln en la avenida Kennedy en San Juan y explora lo que una SUV de lujo debe ser. Su equipo está listo para ofrecerles una experiencia inigualable. Para más información u orientación, llamen al 787-331-5023. 787-331-5023. San Juan Lincoln es auspiciador de este programa. We're back. So back. Cuando te toca renovar el malvete. ¿Cómo? Cuando te toca renovar el malvete. En octubre. Bueno, tengo varios malbetes porque tengo el de Mami, el de Nico y ahora el mío. Así que son... Está escalonado, está bien. Está escalonado. Procura que los chavos lleguen a Hacienda. Ninguno ha tenido issues con la inspección. No, al primeros 2 años hay que inspeccionarlo. Yo sé. ¿Verdad? No 2 años. 2 años, sí. Sí, los primeros 2 años hay que ver. Pero los demás tampoco han tenido issues, por lo No, menos es que hasta ahora. para que tenga un carro issues de inspección tiene que estar bastante... Como dije en el último episodio, si quieren saber mi postura sobre el asunto particular de Ciari, pueden ir a ver Puestos para Mañana, que se discutió harto y tendido. Pero lo que quería discutir contigo, Balbus, era más el fallout. Y voy a ser muy clínico en mi análisis. Porque no creo que lo de vivienda, lo de Ciari,
es el único ejemplo en las últimas semanas de lo que te voy a decir. Ha pasado, ¿verdad? El revolú de los malbetes, el revolú que ha tenido que enfrentar Ciari, que dentro de todo creo que me da cierta pena, porque creo que refleja que aquí hay algún tipo de negocio familiar que no tenía los papeles en su sitio, no tenía asesoría en cómo mantenerlo en su sitio, se tomaron decisiones que son muy natural en el mundo de los negocios familiares en Puerto Rico. Sobre todo en lugares rurales, ¿no? Pero más allá, o sea, yo he visto cosas así. El negocio que uno pensaría en grande. Correcto. En las noticias han visto recientemente negocios que tú dirías, wow, hay uno de esos en todos los pueblos. Y te lo digo, perdón, en el asunto de Mariana, esa era mi posición. Mi posición es que yo no creo, y en eso creo que me da cierta licencia para hablar del tema, en el sentido de que yo nunca dije que pensaba que Mariana había tenido una intención delictiva. Yo pensaba que lo que se estaba viendo era un negocio familiar que no puso sus papeles como tiene que ser, y cuando te das con el mármol del Capitolio o con el plafón de una oficina ejecutiva, esos problemas cogen un aire y una... Siniestros. Sí, sí. Parecen más siniestros de lo que posiblemente eran cuando se plantearon originalmente. Igual en el caso de acueducto y alcantarillado, yo no tengo ¿verdad? El conocimiento para desmentir las alegaciones que han hecho Miguel Romero, los representantes del distrito, y senadores del distrito de San Juan y del área metro, de Carolina, etcétera, de que hay un asunto de incompetencia. Pero cuando la gobernadora y su equipo dicen, bueno, aquí también hay un asunto de infraestructura bien esbaratada, pues, ajá, o sea, es verdad. O sea, no, ahí tampoco hay una mentira, ¿verdad? Yo no tengo de conocimiento personal lo suficiente en mi haber para decir, ¿es de esta manera o es de esta manera? Puedo ver los dos argumentos coexistiendo incluso en algunos casos. Pero lo que sí yo vi en cómo se manejó el asunto es que pienso francamente que aquí hay un asunto bien problemático en el organigrama de la gobernadora y de cómo su equipo está trabajando entre ellos y con ella. No lo estoy diciendo en el sentido de que pienso que hay que votar a fulano. No. Simplemente yo vi dos controversias bien diferentes una de la otra. Totalmente diferentes una de la otra. Y en ambos casos, yo no he visto la capacidad de responder con un acercamiento de whole of government. De que la respuesta es que la rama ejecutiva, o sea, no solamente Jennifer como gobernadora, sino su gabinete, sus asesores, sus portavoces, todo el mundo yendo en la misma dirección. Y no quiero ni meter en la legislatura en la ecuación. Porque creo que a veces ¿verdad? La legislatura supone que sea otro poder constitucional, pero a veces hablamos de ellos como si tienen que ser monigotes. Así que yo no estoy ni entrando la legislatura en la discusión. Pero incluso dentro del gobierno no vi la capacidad de responder, como dicen, en el whole of government. Al punto de que a veces, o sea, tú hablas con otros jefes de agencia y están apuntándose entre ellos. Y ahí yo dije, ok, esto es quizás incómodo discutirlo, pero aquí hay un asunto mucho más profundo pasando en que el equipo no es equipo. O no aparentó en un mes ser equipo. Bueno, es que la gobernadora es muy hábil como comunicadora. Bueno, no se le puede quitar esa virtud a ella. Y ella sabe cómo coger un tema y más o menos despacharlo. A veces le sale súper bien, a veces le sale más o menos bien, pero
usualmente le sale. Por no decir que casi siempre le sale. Y yo creo que lo que estamos viendo en estos días es el efecto de que le han terminado cayendo en el plato a ella casi todas las controversias, porque no lo digo por nadie en particular, pero los intentos de crear portavoces alternos no han sido del todo efectivos, porque no todo el mundo tiene la capacidad de ella tiene para comunicar. Y quizás es anacrónico pensarle que en el mundo donde la gente tiene redes y exige comunicación directa con el líder, habrán portavoces con algún tipo de efectividad para la gente que no sea el líder. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo de la gente diciendo, no, porque la campaña pasada, Jesús Manuel necesita portavoces, o a que Jennifer nadie la defiende. Mano, ¿qué portavoces tenía Juan Dalmau? Buen punto. ¿Qué portavoces? Ninguno. Pero el tipo estaba todo el día dando cara. Manuel Natal. Manuel Natal, portavoces. Bueno, los que no están bajo indictment, tú no los veías. Salía Eva Prado, salía Manuel. Pero Eva cuando salía hablaba de su precinto. Pero es verdad, ¿no? Y, ¿verdad? Manuel no ganó, pero... No lució mal para ser un... Pero no se puede decir tampoco que sus campañas fueron... Igual que cuando hablan de los alcaldes, los municipios, es como que, ay, ¿quién era el candidato a alcalde de Juan Dalmau en Mayagüez? O en Cabo Rojo. Digo, yo sé quiénes son, pero... Y no son buena gente. Pero, tú sabes, I know who they are. Entonces yo creo que nadie que votó... Bien poquita gente en Mayagüez dijo, voy a votar por Juan Dalmau porque es que el candidato a alcalde en Cagua es un... Ese es. Y yo creo que tenemos el gran defecto de tratar de imponer, de culpar de pensar esa vez, de ver, imponer lógicas de los medios cuando eran medios, cuando ahora estamos en un mundo de redes y donde todo el mundo puede abrir el teléfono y ver a Jennifer hablando y decir, me gusta, no me gusta lo que dice. Eso es un factor. El otro factor es que honestamente la forma en que ella llega al poder era la única forma de ganar las elecciones. Era decir, los que estaban aquí lo hicieron mal. Y eso le ha caído pesado a un montón de gente dentro del PNP, sobre todo a los que votaron, sacaron, desplazaron, no ensalzaron, etcétera, que te crea en las agencias un grupo de gente que está molesta y empieza a filtrar para adelante cosas, porque te digo algo, si tú presentabas lo de Ciari en el momento de la confirmación, como probablemente lo presentaron, y lo discutías de cantazo y no salía por gotitas, probablemente no tendría ninguna décima parte del efecto que ha tenido. El efecto lo ha tenido porque cada vez que ella viene a explicar algo, resulta que sale otra cosa, que no necesariamente es contradictoria con la versión de ella en muchas ocasiones. Porque ella a veces dice, no, es que yo tengo nada que ver. Dice, pero es que yo tengo un documento que dice que tú tienes que ver. Y sí, pero sí me lo mandó mi papá. Ay, ¿por qué no lo mandaste tú? Eso es embuste. Sí. Un montón de gente. Hay mucho gotcha. Hay un montón de gente que usa los emails de terceros para conectar. O sea, yo recuerdo que cuando yo... Bueno, yo te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Yo te doy un ejemplo bien claro de mi práctica. Cuando tú pides, por ejemplo, en el portal del Single Business Portal, Ajá, para un decreto de incentivo contributivo, o en Suri, por ejemplo. Ok, hay una capacidad de tú poner, yo estoy certificando esta información a nombre de. Pero hay mucha gente que yo sé que no hacen ese paso adicional y cuando le dan el clic, es ellos. Es la persona que está siendo representada y que le está dando el clic. Yo, por ejemplo, en mi práctica que tiene que ver con decretos, yo tengo un formulario que yo exijo que el cliente llene. Y yo pongo una parte y digo, y tú me estás autorizando a representar esto a nombre tuyo. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar en la situación de que algo pase y esa persona diga, no, pero es que eso no fui yo, eso fue fulano. No, papá, yo estoy aquí, tú me certificaste que esto es lo correcto. Pero yo tengo una práctica relativamente sofisticada, ¿verdad? Así que yo estoy previendo ese problema.
hay un fracatán de gente que no hace eso, ¿verdad? Y en la medida que la cuestión se hace cada vez más Los digital, trámites en el Departamento de Estado para abrir una corporación. correcto. ¿Cuánta gente no se pone? Pon la dirección del abogado. El agente residente del abogado. Y pasan 20 años y hay una dirección ahí y dice, ¿quién será esa persona? Pero tú dijiste lo de los que no salieron favorecidos, etcétera. Es que a lo que yo me refiero es que donde yo estoy viendo el issue de comunicación es interno. Es de entre los que subieron. Es lo que llegaron. No necesariamente subieron a donde querían subir. Bueno, no sé si subieron a donde querían subir, pero por ejemplo, en Radio Isla, que esto a mí me dejó... Primero, yo no sé quién tuvo la idea de que Carlos Díaz es el paladín que necesitaban, ¿verdad? Pero, pues, el paladín que escogieron. Quizás no lo escogieron, quizás se escogió a sí mismo. Eso pasa. Tengo suficiente para pensar que fue escogido. Y en su defensa de Ciari, empieza a atacar al secretario de Gobernación. Y a atacar a otra gente del equipo de la gobernadora. Y Mili Méndez, en la dinámica, dice, pero si ven acá, tú no estás con fulano. Y el tipo como que se hace un medio 8 y yo, pero ¿en qué mundo para salvar a esta secretaria Hay que matar a Domenech. No, eso no hay que matar? ¿Me entiendes lo que...? O sea, es una locura. Oye, bueno, pero cuando a Wanda Vázquez, lo del FEI, ella atacó a Tommy. How did that work out? ¿Verdad? Primero. Piensa que eso fue una buena... Y segundo, pues por lo menos tú puedes decir que eso es otra cámara de gobierno. Y digo, sí, no, tú estás aquí diciendo que aquí hay peleas entre jefes de agencia, jefes de gabinete, power brokers, porque el tipo también se fue en una ristra contra Politank. Empezó a decir que Luisito Herrero trabaja para Politank. Ah, wow. Sí, exacto. Mira, Luisito. Y cuando yo vi... Yo le voy a decir algo. Si Luisito trabajaba para Politank, todo el mundo sabe que en el McClintock es notoriamente maceta. Luisito es otro maceta. Cobra bien. No aceptes la primera oferta. Y no lo digo de mala forma que pero todo el mundo sabe que desde es como que hasta aquí tengo este budget. Exacto. Así que el budget para Luisito tiene que ser, cuidado que esos 500 pesos para lo que hace Luisito. Mira, y no, estoy vacilando obviamente, pero el punto es que, mira, mano, yo no conozco, o sea, Carlos Díaz no lo conozco más allá de Oli y de Dios, y obviamente recuerdo la Comay. Recuerdos de la Comay. Mano, no te lo puedo explicar. Yo pensaba que él era popular. Porque él siempre fue PNP. Y ahora se cambió ahí, corrió en la primaria, no salió y ahora lo vi en una convención PNP con una gorra maga. No sé dónde, no sé cuál es el spot que él está ahora mismo, ¿verdad? No desconozco, realmente no me importa. Pero le han estado sacando en cara los notarios que han tomado los affidavit. Ahora todo el mundo está mirando quién está tomando un affidavit. Hay un affidavit, y a mí me voló la cabeza, hay un affidavit que el notario es uno de los miembros alternos de la Junta de Planificación. O sea, aquí nadie levantó la mano a decir, oye, quizá llamen a un notario que no trabaje para el gobierno. O sea, son estas cositas que yo digo, espera, ¿quién está aquí se están discutiendo las cosas? Bueno, y la filtración sin pudor alguno de expedientes administrativos completos que de ordinario son confidenciales porque tienen información. Sin hablar del hecho de que yo estoy cagado ahora, en el sentido de que claramente la información de todos nosotros está sujeta a quien tiene el email, el mensaje, el WhatsApp de Rafael Lenín. Tan simple como eso, ¿verdad? O sea, aquí están pasando cosas que no son ordinarias. Y eso es lo que yo quería traer. Aquí yo no quería comentar el chisme. Es que el chisme realmente, cuando uno lo sigue mirando, hay una tormenta, hay un revolú, todo el mundo está hablando del tema y claramente se cometieron irregularidades serias allí. Si había intención de delinquir, me parece que sería bien difícil de probar que había la intención de defraudar o de delinquir o de cometer un acto ilegal
craso. Pero la controversia completa ha sido creada por miembros del PNP en ambas direcciones. Otro, saliéndolo de vivienda, en acueducto. Mira, hermano, en mi tiempo en gobierno estuve en un par de juntas. Confíen. Se dieron muchas conversaciones, crucial conversations en la discusión, el término corporativo, ¿verdad? Fuerte. Del lado mío, con jefes de agencia. Yo no lo hacía en el broadcast. Alguien decía como que, espera. Hay que tener la discusión. Quizás se le tiene que caer en la madre a alguien. No lo hacemos en el broadcast. El presidente ejecutivo tiene una pelea allí con la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueducto en la parte en vivo. Y alguien me puede decir, bueno, claro, porque es que la Junta tiene que cumplir su deber fiduciario y tiene que demostrar que está cayéndole encima y eso. Y, bueno, tú puedes demostrar que estás cumpliendo tu deber fiduciario sin un papelón que termina en noticias. Por ejemplo, exigiendo explicaciones y coordinando para que el tipo te las dé. ¿Me entiendes lo que te digo? No diciendo, no, porque fulano tiene razón en caérsete en la madre. Eso no es... No es productivo. No es proper corporate governance. Además de que no es propio para ningún, o sea, para nadie. O sea, ni siquiera la persona que más cree en la transparencia piensa que las acciones de recursos humanos deben tomarse en un broadcast público. Nunca. La única que yo diría, pues no hay alternativa, es la que toma la legislatura. Porque su naturaleza es esa, pero... E igual, no puedes hacerlo con los empleados de la legislatura. O sea, yo no puedo decir, pues vamos a hacer aquí un juicio público de el staff de la motorizada. Pero imagínate que cuando ha habido problemas con el staff de hasta del PIB, eso es... Yo pienso que aquí... Y yo soy una... Te lo pongo en manera. Yo soy una voz amiga. Yo quiero que salgan bien. Pero... This is not okay. Bueno, yo pienso que todo el mundo debería querer que tengamos agua. Y que este tipo de controversia no contribuya a que tengamos agua. Porque yo humillarte públicamente y darte por encima el pelo no va a darte agua. No va a traer agua a mí más rápido, ¿verdad? Al contrario, puede crear un sentido de descabezamiento donde no sigan las órdenes, porque parece que hay un caos. Y entonces lo triste es que yo vi la cara de la pobre persona que han nombrado a dirigir la región de San Juan. Y ese señor estaba de luto. Y la gobernadora dice, no, pedimos a 10 personas diferentes, nadie quiso, este fue el único que quiso. Y el tipo tiene la cara de yo no quería, pero me obligaron. Era como que tan... Hemos creado un ambiente tan tóxico. Y yo no creo que esto tenga que ver con la oposición política. Dicen, son los populares o son los independentistas. No. Ojalá. No, eso es interno. Es que vamos a hablar claro, o sea... Cristian, porque... Llevamos 12 años... O sea, el PNP lleva gobernando el Ejecutivo 12 años. No es como que quedan muchos de ustedes. Muchos cogieron ventanas. O sea, los que quedan son los que les gusta la vaina y de entre todos, típicamente hasta cooperan. O sea, no son los... Yo te voy a decir algo. El otro día leí una columna de un amigo nuestro, con comensal nuestro, que nos acogía varias de nuestras tesis a su forma. A su forma. Aunque a veces con las mismas palabras. Y planteaba el tema de que el PNP estaba tired of winning. Yo debo decir una cosa, yo me siento total and complete vindication sobre lo de la decisión del trade de que hablábamos ahorita, porque fue básicamente lo que anticipamos hace un año. Gracias a ChatGPT en parte también, que nos dio un resumen en aquel momento. Y él planteaba de que el PNP está cansado de ganar porque ya no les importa, como siempre ganan, pues hacen lo que les da la gana y Pablo no está tan muerto nada. Y es como que, bueno, pues si tú pensabas que Pablo estaba muerto hace un año, pues quizás el problema quizás no estabas viendo encuestas.
y no había visto que el resultado electoral es que el tipo fue el más voto que sacó. Pero nada, dejemos eso a un lado. Él hablaba mucho del diagnóstico. No de te qué es lo que no te estaba pongas pasando. operi con tu matemática. Exacto. Dos más 2 es 4, aunque lo diga, no importa que lo diga. Y, ¿qué pasa? Que él hablaba mucho de los síntomas. Pero yo creo que, pues, obviamente, por deferencia, que es un tipo estadista, no quiso hablar del diagnóstico. Yo creo que hemos hablado aquí, por lo menos yo lo he dicho mucho, que la razón por la cual el PNP se ve tan desarticulado al gobernar es porque no es solamente el desgaste de que son los mismos, son otros, qué sé yo, eso es parte, pero es parte en una isla, pues, no es como hay una camada de servidores públicos debajo del yunque, de graduados de la Escuela de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella que nos vienen a rescatar en un caballo de fuego. Creo que gran parte de lo que está pasando es que después que lleva tanto tiempo en el poder, todo el mundo se cree que tiene finca. Y que esa finca Ese es tu le diagnóstico, pertenece. sí. Y yo creo que cada día se nota más de que todo el mundo aquí piensa que esta finca esto es mío aquí. La región de San Juan, mía. La región de Arecibo, mía. La región de aquel. Y es como un feudalismo estúpido. Porque al final, es verdad que siempre han ganado, pero y si no ganan, pues las fincas todas desaparecen. Y yo creo que ahí es donde la gobernadora tiene un reto, porque entonces mucha de la gente que la apoyó a ella y que siente como un sentido de que esta finca era de aquel y ahora yo la quiero, porque ahora ganó la mía y no ganó la del otro. Si no le dan su finca, la que ellos piensan que les pertenece, aunque todas le pertenecen al pueblo, entonces empiezan a filtrar, a disparar, a chaval, y si ven su finca amenazada, matan al que sea. O sea, yo te voy a dar un ejemplo, lo de vivienda pública, esta controversia que se formó con los contratos de la administración de los caseríos, Ajá. que hasta Nidia Velázquez sacó una carta. ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es eso? Porque entraron 2 o 3 más, y entonces 2 o 3 perdieron algo. Digo, yo no sé, yo no conozco a prácticamente nadie en ese mundo, por decir y los que conozco son los que perdieron un poco los contratos. Yo sé que te pasa lo mismo a ti, pero es como que, en serio, o sea, Bueno, es que tú lo dices como en el sentido de que, mano, si en esa onda eventualmente pierden. Vamos a decir que no, vamos a decir que seguimos ganando. Ok, pero tú no quieres que el libro de historia diga que fue papelón tras papelón. Tú quieres que la gente diga como que, mano, le metió mano, hizo su trabajo. Trató, oye, mejoraron 2 o 3 cosas, no pudo resolver el mundo, pero las cosas que pudieron atender las resolvió. Y ahí es que yo digo, o sea, olvídate de ganar o no. Estoy diciendo simplemente, en el sentido de, I just want to do my job, ¿verdad? Quiero que la gente cuando diga, no, fíjate, fulano fue a trabajar y se notó para bien. El otro día escuché a Álvaro Uribe decir que gobernar requería 2 cosas. Una macrovisión y una microgerencia. Y que lo difícil del liderazgo era cómo tú balanceabas la necesidad de la microgerencia, de que si hay un problema en Moca, pues tú llegas a Moca. Si hay un problema en Pepino, tú vas a Pepino. Y mantenerle que, ok, estas son las 3 prioridades. O las 2 prioridades. Y yo creo que ahí es donde la gobernadora un poco falla por la presión de todos estos chismes. Y te doy un ejemplo. Se inauguraron estos pickers en estos días. Sí. ¿Qué fue ayer? Mano, eso es súper importante. Eso es más importante que... Y es súper buena noticia. Y es súper buena noticia. Digo, tú puedes decir, pues se tardaron 1 año más de lo que debieron. Ese Chávez, pero están ahí. Está bien, pero estás hablando del tema. Y ese es el tema que a la gente le importa. Eso se perdió completamente. Eso se perdió, Cristian. O sea, ese logro, que es más importante que la fábrica, que los hoteles, que todo. Porque sin luz no tenemos nada. Ese logro se perdió por una controversia estéril sobre una funcionaria que honestamente la están básicamente pasando por la piedra por una controversia que se pudo haber atendido si alguien le hubiese dicho, mira, Ciari, déjame estudiar este caso bien y en 3 días yo te voy a dar y va a estar todo afuera. Pero como no se hizo así y se ha manejado gota a gota, pues entonces todos los días parece que había noticia nueva cuando realmente, si lo miras bien, no ha pasado nada. O sea, no ha pasado nada nuevo en las últimas 2 semanas. Te voy a dar semanas. un ejemplo que no es como lo de los pickers, pero
Salió la noticia esta que Crisinón se limpió al de FEMA de aquí, a la oficina regional. Ujú. Y estaba toda la izquierda muy preocupada, Cristian. Bueno, en esa línea. Very concerned. En esa línea. Si en efecto la gobernadora se lo limpió, por la razón que sea, pero después no explicas por qué el tipo era un memo y por qué había que sacarlo y por qué era un problema. La única noticia es... La única noticia es, estamos preocupados. Caos con los fondos federales. La reconstrucción en riesgo. Creo que así era la primera plana, algo así. Por el regional de FEMA. O sea, si vas a limpiarte ahí, hermano, pues el trabajo para explicar el por qué. Ya al final del reportaje de la nota, fue administrador municipal del municipio de San Juan bajo Carmen Yulín. De vez en cuando te ayuda. ¿Sabes que de vez en cuando, ¿verdad? A la gente le gusta ganar. ¿Sabes que a veces a la gente le da el sentido de ganar? Cuando tú coges así y sacas la cabeza a un tipo y dices, tener esta cabeza aquí en una bolsa y no sobre los hombros de la persona es bueno por A, B, C, D y E. Yo pienso, Lo lo llevo más allá, que la gobernadora haya logrado, que Oye, no, tome acción a petición de ella. suena poderoso. Yo estoy seguro que las demás oficinas regionales que no hayan sido, qué sé yo, Rural o lo que sea, que Rural tiene el vino, que es obviamente republicano, pero los demás jefes de oficina dijeron, siento que tengo que cooperar. Sí fue así, ¿verdad? Pero no. Ni el sacar la cabeza de la bolsa, mano. Fue como que, no, yo no tuve nada que ver con eso. No sé, o sea, de nuevo, quiero que las cosas les salgan bien. I want them to succeed. ¿Tú quieres que las cosas pasen? Quiero que las cosas pasen y quiero que pasen a favor de ellos. Como diría Pedro. Quiero que la administración brille, porque ¿sabes qué? Es verdad, no era el lado que yo favorecía, pero tengo amistades ahí. Y yo quiero que todos ellos puedan brillar con orgullo. Como dijo Pedro Rosselló, he hecho mucho, pero puedo hacer más. Mira, yo sé que has dado la pelea, pero vamos a dejarlo aquí. Podemos seguir discutiendo los demás asuntos la semana que viene. Como siempre, a todos, gracias por sintonizar. Disculpen la publicación tarde de este episodio y haberlos dejado un fin de semana sin podcast la semana pasada. Pero siempre les pedimos que por favor lo compartan con sus amistades, con sus familiares, con compañeros de trabajo, en las redes sociales, hasta con la gente que les caiga mal. Tenemos que llegar a los 100 rápido para traer a Orlan. Hay que traer a Orlan. Sí, más allá de la trinchera, porque venga el BSB. Y por favor nos dejan reviews positivos, 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube Thumbs Up, suscriben y nos pueden comentar el episodio debajo de los show notes en Spotify o en el área de comentarios o en YouTube en el área de comentarios justo debajo del título. Los leemos todos y los tomamos en consideración. Se los prometo. Nos vemos en la próxima, señores.